Estamos platicando aquí con la doctora Feige Ostrowski, la violencia, este libro, la violencia, ¿qué la genera, qué la previene? Doctora, bienvenida. Muchas gracias por Un libro que edita invitarme. Nobilis. No, pues muchísimas gracias a usted por venir. Un libro, yo diría, de las muchísimas obras que tiene la doctora, donde desarrolla una y otra vez el análisis del cerebro, de la mente de las personas. Corríjame, doctora, de las personas violentas, de las personas que algo les pasa, de las personas que delinquen, de las personas que asesinan, de las personas que matan, de los políticos que tienen personalidades tan complicadas. Hay un apartado sobre Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Sobre Vladimir Putin. Y es un análisis cuidadoso de sus personalidades porque pueden ser sí riesgosos, sí agresivos, pero sí encantadores. Exacto, ¿No? Son psicópatas exitosos. Psicópatas y son exitosos. exitosos porque no los han agarrado, pero la psicopatía es más frecuente en te voy a decir, en la población normal es del 1 al 3%. Y eso, si calculas, son como alrededor de 1 millón de mexicanos. Porque es más frecuente en hombres que en mujeres, 85% son hombres, 15% son mujeres. Sí. Y no todos están en la cárcel, obviamente andan circulando por todos lados. ¿En qué profesiones es más frecuente? Entre los financieros y entre los políticos. ¿Qué ser? ¿Es inteligente para hacer el mal, para la maldad? ¿O ya son malos si tienen elementos para poder combinar esas dos cosas? Qué buena pregunta. Son las dos cosas. Un psicópata no necesariamente es inteligente. Lo que pasa es que tiene rasgos de personalidad en donde utiliza a los demás para sus propios fines. Eso pues suena muy bien en la política, ¿no? Más o menos. Ya sé que tú tienes muchos aquí entrevistas de políticos, pero son manipuladores, manipulan a los demás, son encantadores superficialmente y en la esfera de las emociones, que es lo que yo me he dedicado a estudiar en el cerebro y las resonancias, así como esto que te meten a un tubo, así los meto yo y les estudio cómo reaccionan a las emociones. Y en la esfera social, pues son gente terrible que hace mucho daño, ¿no? Entonces tienen esas características. Yo lo que he tenido es la oportunidad de estudiar a psicópatas criminales. Y entonces, pues, tengo una lista muy larga. Sí, por ejemplo, el libro comienza hablando del caso de Daniel Arismendi. A lo mejor público joven, auditorio joven, igual no lo recuerda, pero es un hombre que hizo mucho daño, muchísimo daño. Finales de los 90, principios pues de esta década, hasta que fue detenido. Por aquí pone la fecha en la que fue detenido. Un hombre que no solo era un líder de una banda de secuestradores, sino que más como característica, pues le decían el mocha orejas, porque le cortaba las orejas a y él las enviaba a los familias, seres queridos, ¿no? vea. Y entonces se metía con ciertas comunidades, por ejemplo, la comunidad de los españoles, y le sacaba información y lo secuestraba, y bueno, una historia terrible, pero él no era el líder, el líder era el hermano. Yo me quedé, la verdad es que, y mire que como en todo caso integrante de un equipo de producción, cubrimos esa información entonces, y yo me quedé con una idea entonces errónea. Sí. Y cuando fue detenido, hay una entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga, que hace todavía no mucho pasó, donde dice, yo no me arrepiento de lo que hice. No, para nada. Pero era efectivamente el hermano, Aurelio, creo que se llama Aurelio. Era el que porque decía, y mándenme tantos billetes de tal denominación, y si se atrevían a cuestionarlo a Aurelio, le decía, oiga, es que así no está bien la cuenta. Les cortaba la oreja. Sí, claro. Los familiares le decían. Entonces son historias terribles. También tuve la oportunidad de estudiar a Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio, que ahorita ya están liberando a mis clientes, ¿no? Un personaje que se ha cuidado mucho no ha dado entrevistas, sustancialmente no las da, algunas imágenes que se han mostrado. ¿Qué es Mario Aburto? Mira, a mí me llamaron, que fue una oportunidad, porque yo soy investigadora de la UNAM. Sí, es directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la UNAM. Y entonces me llamaron, me dijeron, oiga, ¿nos puede ayudar en un caso que tenemos importante? Y yo, pues como Judy Foster en El silencio de los inocentes, ahí dije, aquí soy, ahí voy para allá. Y entonces lo que querían ellos saber, si él había actuado solo. Esa era la hipótesis que tenían, y Zedillo tenía un edificio dedicado al caso Colosio, porque era su amigo, ¿no? Sí. Y entonces decían, ¿actuó solo o es miembro de una banda o de un grupo?
Y entonces la neuropsicología te permite saber si tienes la capacidad de planear, organizar y secuenciar. Y entonces pues así ahí voy al Moloya. Y entonces se puso en huelga de hambre y fue muy complicado. Pero entonces mientras decía, pues tráiganme otros, pues ya que estoy hasta acá. Y así es como ¿A quién empecé. tiene? Pues tiene un montón. No, pues sí. Caletri, entonces, no sé si ya le había tocado, porque ahí andaba Caletri, uno que también hacía secuestros en Morelos y también lastimaba gente. Creo que se cortaba dedos. Había todo, a muchísimos. Entonces, bueno, ahí hicimos unas investigaciones entre el perfil de los que eran criminales terribles y asesinaban y otros que no eran tan malos, ¿no? La personalidad antisocial. Y ya después, pues me llamaron para para asesorar en el caso de la Mataviejitas. También. O sea, Encinas me llamó. Y también, oiga, ¿usted sabe de asesinos seriales? Y ahí voy otra vez, ¿no? Más o menos, Lucho, sí, más o ahí menos. voy. Y así pues trabajé con Juana Barraza como 1 mes y medio, diario. Otro personaje. Tenía otro personaje, pero ahí hay una psicopatía secundaria, porque hay primaria, los malos, malísimos, y los que son producto de otras condiciones de vida. O sea, cuando tú tienes abuso en la infancia, que puede ser abuso físico, psicológico, negligencia, eso organiza el cerebro muy diferente. Y entonces, finalmente, no todos los que sufren abuso, porque he estado, por ejemplo, en Tepito dando cursos de prevención de violencia, que eso es algo que es importante. Aquí no se hace nada de prevención, pero no se hace. nada. No se hace. Y se discute, sabemos pero sigue muchas sin hacerse. cosas, porque los rasgos de psicopatía se pueden detectar desde la infancia. Aquí dice rasgos de insensibilidad en los niños. La psicopatía y sus rasgos comienzan a observarse durante la infancia, y ya que estos rasgos están asociados con una trayectoria más severa y crónica del comportamiento antisocial, agresivo, puede manifestarse a través de conductas agresivas, pero tampoco se está haciendo. Y si se hace, pues no sé qué están haciendo con ello. No se hace nada. Tanto joven, por ejemplo, doctora, ahorita vamos a ir a la pausa, pero podemos seguir platicando. Yo sí le quiero preguntar, ¿qué piensa? Porque sé que usted es una científica, tendría que hablar con los asesinos, el que acaban de detener, que mató a los jóvenes estudiantes de medicina en Celaya, los señores que entran indiscriminadamente, disparan balas al, pues así, a quien está, y matan a los jóvenes que mataron apenas en Salvatierra. ¿Qué piensa después de tantas personas, tantos jóvenes matando jóvenes? Porque al final es esto, ¿no? Más jóvenes matando jóvenes. No, pues es un problema muy serio, porque también no solo es que los matan, como el caso de este chico que golpea a otro señor de su misma edad y le rompe, ahorita se me fueron los nombres, le rompe la cara, nada más porque no lo dejaba entrar, ¿no? En Puebla, hay estas diferencias. Lo recuerdas, porque ubico el de San Luis, pero no es este caso, el de San Luis. No, aquí pasó recientemente. Los jóvenes de seguridad de la Náhuatl. Los de la Náhuatl. Los de Náhuatl, que hay estas diferencias. De Puebla, sí, y entonces sí hay rasgos, son diferentes los perfiles de los sicarios, de los perfiles de los capos, porque también hice un estudio de los del crimen organizado. Bueno, pues entonces vamos a pausa. Tú, Sofía, también ya tenés aquí separadas tus cosas. Sí, ahora te paso el libro para varias allá. cosas que Pero me llaman la micrófono, atención, porque también platicando antes del corte con la doctora, le decía que yo sí soy seguidora de las series de asesinos seriales, y además he tenido la oportunidad de seguir mucho el trabajo de Saskia Niño de Rivera, que hace entrevistas a los jóvenes, a los niños que han estado dentro de la delincuencia, y me llama mucho la atención cómo se van cruzando. Por ejemplo, tiene un capítulo la doctora que más está breve pero muy conciso, que dice causas de propensión a la violencia en miembros del crimen organizado, y está dividido en los distintos rangos que tienen dentro del cártel. Son además integrantes de distintos cárteles, no solo es uno, y de aquí es donde me surgen varias dudas. Y otro tema que es ¿por qué a nosotros? Porque además eso es una constante, nos llaman tanto la atención los casos de asesinos seriales y estos temas, porque hay podcast y hay libros muy, muy famosos, porque nos llaman muchísimo la atención conocerlo. Y no quiere decir que, no quiere decir que nosotros seamos malos o que queramos hacer cosas así, pero nos gusta ver esas cosas. Nos deja ir a la pausa, ¿no? Y escuchamos su comentario, su reflexión, doctora Fegui Ostrowski. Estamos aquí por la mañana. Hacemos una pausa. No le cambie. 9 de la mañana con 40 minutos. Seguimos esta plática con la doctora Fegui Ostrowski. Este libro, La violencia que la genera, que la previene. Me voy a adelantar, Sofía, nada más a tu pregunta. Ahora la repites, pero nos escribe Carlos Marín. Gracias, Carlos Marín. Dice, pregúntale a la doctora Ostrowski, por favor, ¿cuáles son las diferencias y las semejanzas entre sociópatas y psicópatas? Fantástica pregunta.
porque hay confusión en estos términos. Y entonces he tenido la oportunidad de estudiar gente que es malísimo, o sea, como el caníbal de Atizapán y gente así. Y entonces tú distingues en la violencia primaria, que tiene que ver con hay violencia secundaria, digo rápido. La violencia secundaria es que la depresión causa que estés irritable, y con cada 20% que incrementa tu depresión aumenta hasta 40-60% la agresión contra el cónyuge. Wow. Entonces la depresión es una causa secundaria, y es secundaria porque pues atendemos la depresión y ya disminuyen estos rasgos de irritabilidad y de enojo, drogas, etcétera. Pero la violencia primaria se ha llamado entre la sociopatía, que es la personalidad antisocial, y la psicopatía, y son diferentes, no es lo mismo. Entonces la sociopatía habla de causas sociales, básicamente, que llevan, y que eso pasa muchísimo pues en lo que estamos viendo en México, que tiene que ver con lo que me decías. ¿Qué pasa con jóvenes matando a otros jóvenes? Y eso tiene rasgos de conducta antisocial, pero algunos de ellos son psicópatas. Y la psicopatía tiene que ver con genética. No hay genes del bien y del mal, pero los genes lo que hacen es regular cuánto neurotransmisor hay en el espacio sináptico. O sea, no nace uno malo, no nace uno bueno. Nacemos todos igual. Pero hay factores que disparan y tiene cierta tendencia. Sí, esa es una pregunta que hablo al principio del libro. ¿Qué genera comprendiendo la violencia? ¿Qué la genera? ¿Y cuáles son las posturas? ¿No? Entonces la psicopatía es diferente de la sociopatía, en donde la psicopatía tiene un componente biológico muy importante. Facundo Rosas también, muchas gracias, saludos Facundo, pues muchos años al frente de la Policía Federal en este país. Dice, dentro de todo lo que la doctora ha estudiado al paso de los años, dice, ¿podrías preguntarle qué ha resuelto con sus libros? Porque ya es hora, dice, de pasar de la teoría a la práctica. ¿Qué puede decirle? Ay, pues yo tengo mucha práctica, o sea, hago muchas cosas. No, yo me imagino que lo que sí es como para poder aplicarlo pues de manera general al país. Por supuesto, pues ¿no? Que me hagan caso. Yo creo que lo importante es que el gobierno contacte a los investigadores y entonces hagamos estas medidas preventivas. Se han hecho muchas cosas preventivas. Nosotros en el libro viene un capítulo de rasgos de psicopatía en niños que han sufrido abuso muy temprano. Hicimos un programa de intervención que duró 18 sesiones. Son niños chiquitos de 7 a 8 años con rasgos de psicopatía. Estudiamos cómo el cerebro procesa información, pero también rasgos de psicopatía. Después de las 18 sesiones, vimos qué había pasado en su cerebro, si cambió o no. Y si cambia, bueno, o sea, no se tan puede normal. Modificar, se puede reorientar quizá, ¿no? Y son programas de intervención que no cuestan dinero, o sea, cuestan esfuerzo, pero es muy importante. Y también hay programas, como le dice el licenciado Rosas, bueno, para el crimen organizado, para los psicópatas. La gente dice, pues ya los psicópatas no tenemos nada que hacer. Claro que hay programas que pueden aplicarse en los reclusorios. Y tú comentabas, los reclusorios son escuelas del crimen. Profesionalizan. 60% de la gente que los dejan en libertad regresa y con crímenes más violentos. Claro. Entonces creo que hay mucho que hacer. Hay datos, o sea, yo no es así como yo opino que hay que hacer. Hay datos que muestran qué sirve y qué no sirve. Sofía, tu pregunta para terminar, ¿no? Y yo un comentario final. Dice, este libro habla sobre este estudio que comentaba en miembros de los cárteles y menciona las características que tiene y pues si no habláramos de delincuentes creo que incluso serían algunas características positivas. Por ejemplo, dice que tienen alta persistencia a alcanzar las metas a pesar de la fatiga. Dice también que buscan sensaciones novedosas, recompensa inmediata, que tienen una alta tendencia a no evitar situaciones que les provoquen daño físico o daño psicológico y que también tienen una sensación de omnipotencia y una necesidad de ser admirados. Mi pregunta, doctora, es si son personas que nacen con esas características y se potencian al formar parte de un cártel o
que al comenzar desde pequeños, quizá en estos cárteles, al vivir en zonas de violencia, se les van desarrollando estas características? Fantástica pregunta que se relaciona con la pregunta que nos hizo Carlos Marín. ¿Qué diferencia hay entre sociopatía, los que estás en un medio social que te fomenta estas conductas, versus la psicopatía? Y un alto porcentaje de los miembros del crimen organizado, sobre todo los sicarios y los capos, son gente que son psicópatas. O sea, sí nacen con esta tendencia a la maldad y se asocian. Esto es un estudio que nosotros hicimos porque el CISEN nos contactó para que fuéramos a estudiar a miembros del crimen organizado. Entonces estudiamos más de 120 internos pertenecientes, pero lo que era importante era cuáles son sus rasgos de personalidad, su perfil neuropsicológico, cómo procesan emociones, y los separamos entre los capos, los sicarios, los de protección, los cuidadores, y el perfil es diferente. ¿Por qué sirve eso? Para contestarle al licenciado Rosas, pues porque eso depende cómo los vas a reincorporar a la sociedad. Porque supongo que nacen con estas características, pero si estuvieran en un entorno diferente, pues no serían se a la mejor presidente. No digo de otro país. No. Un presidente que es de un país. Presidente, por allá. Pues uno, si está esperando encontrar algo parecido, como decía Sofía, es seguidora ya de las novelas o de las series de, ¿cómo decías? De asesinos seriales. No es eso, Mindhunter. Sí, no es un libro bien interesante que no es de morbo, no es de morbo, es un libro científico, es un libro con ejemplos, pero divertido. No, porque les dice científico y se asustan. No, exacto. Bueno, es que quiero decir que no van a encontrar aquí cuando habla, por ejemplo, con el caníbal, este personaje espantoso, el caníbal de Atizapán, que encantaba a las mujeres y terminaba comiéndolas. Y además lo agarraron después de 35 asesinatos, nada más por el último y de chiripa. Puede ser el peor de la historia, quizá no sé si de la humanidad, doctora, pero puede ser el peor de muchísimas peores, pero épocas, sí, ¿no? uno de los peores. Entonces ni en eso va a encontrar, sino va a encontrar el apunte, el análisis, muchos comentarios, simplemente le digo... Y se pueden analizar, pongo algunas pruebitas para que chequen. Y poner las referencias, checar las y a cartas, tus compañeros, ¿no? puedo venirlos a checar. De Enrique Burak también vamos a hacer su perfil psicológico, sociópata, ya me vio feo. Una radioescucha nos dice: mi hija y otras 2 chicas fueron víctimas de un chavo encantador que resultó ser un psicópata que llevó a una de ellas a intentar quitarse la vida. TEC de Monterrey, El chavo estudia 3 carreras, lee 10 libros por semana. Nos dimos cuenta a tiempo, mi hija está a salvo. Gracias. Y más preguntas, Marta Gutiérrez, gracias. Ya no nos va a dar tiempo sobre las características del sociópata narcisista. ¿Dónde lo pueden conseguir este libro, doctora? Está en Amazon y está en Gandhi y en todas las librerías, ¿no? Se ha acabado muy rápido, pero estamos resurtiendo, ya me avisaron. No, pero sí está. No, sí hay, porque están preguntando mucho y qué bueno. Y yo le agradezco mucho, doctora, que haya venido, doctora Fey Ostrowski. Muchísimas gracias por venir. Al contrario. Qué gusto verla. Mucho gusto. Gracias. Y escucharla. Muy feliz año y felicidades a todos. por Silvio. Felicidades. Gracias.